Es un placer continuar estudiando juntos este seminario del libro del Apocalipsis titulado La Revelación de Jesucristo. Hoy estamos ya iniciando el estudio de los 7 períodos históricos que comienzan con las 7 iglesias. Vamos a comenzar estudiando a la iglesia de Éfeso. Leemos en el capítulo 2 desde el verso 1 hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué interesante cómo el Señor se presenta a la primera de las iglesias que va a corresponder al periodo apostólico. A medida que vayamos estudiando, vamos a ver que Jesús reveló cómo se iba a desenvolver la historia, cómo iba a andar su iglesia cristiana a través de la historia y cómo Satanás trataría de corromperla la fe en determinados momentos de ella. Pero qué interesante se presenta Jesús con la misma presentación que se le hizo a Juan en el capítulo 1, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué razón? Hemos visto que está representando a la iglesia. Dios la revistió a la iglesia de gloria, de luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y de la misma manera, ¿verdad? Así como nosotros vemos que las estrellas brillan en el firmamento cumpliendo su designio asignado por el Dios Todopoderoso, de igual manera en la tierra, los hijos de Dios que comprendemos esta gloriosa verdad, tenemos que irradiarla hacia todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué encomio le hace el Señor Jesús a este periodo apostólico? ¿Cómo iban a vivir ellos y qué iban a hacer? Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Qué hermoso! Sí, la iglesia apostólica salió con el fuego del amor de Cristo en su corazón. El Jesús resucitado, ascendido en gloria, y ellos salieron a proclamarlo con un ardor impresionante. Y ellos tenían que mantener firme la pureza de la verdad que el Señor Jesús les había concedido. Mis amigos, nosotros sabemos que a la iglesia judía, ustedes saben que el judaísmo, o sea, el Israel prácticamente, fue llamado por Dios para cumplir una gran tarea en la tierra. Dios la puso en el centro del mundo, ya lo hemos dicho varias veces, varios temas, para irradiar el mensaje de amor a todas las naciones del Mesías que tenía que venir a la tierra. Pero ellos tristemente corrompieron la fe, degradaron las verdades y cuando llegó el Mesías lo mataron. Por eso el Señor Jesús le quitó a Israel la misión de seguir irradiando ellos con su mensaje al mundo y se lo dio a la iglesia apostólica que él organiza. Por eso es que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, cuando se habla de la viña está representando a la nación de Israel, Jesús le dice en el verso 42 y 43, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sí, amigo, Dios le quita a Israel la gran responsabilidad y se lo da ahora a la iglesia apostólica. Ahora miren, Jesús fue un modelo de cómo corregir el error. Por ejemplo, cuando él estaba en la tierra, y lógicamente, ¿verdad?, Israel estaba todavía, hasta que él muera en la cruz del Calvario, como la nación escogida, pero fíjense en cómo el Señor Jesús reprendía a Israel por el comportamiento que ellos tenían, por haber degradado la fe con lleno de tradiciones,
Fíjense en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, dice allí la palabra de Dios. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No era que los apóstoles eran antihigiénicos. Lo que pasa es que ellos tenían una tradición. Si no se lavaban 7 veces la mano para comer, pensaba que estaban inmundos. El mismo versículo 3 del capítulo 7 aclara: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué les tuvo que decir Jesús a esta gente? Verso 6. Respondiendo Jesús le dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y el verso 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Sí, Jesús dio el ejemplo que la pureza de la verdad, la exaltación de la santísima ley de Dios, que es el trasunto de su carácter, que es la que nos revela el pecado, debía ser exaltado, y la justicia de Cristo, que vino a darnos la victoria sobre el pecado. Pero Israel rechazó todo eso, y ahora los apóstoles tenían que mantener viva la llama de la verdad, y no podían tolerar que ni sacerdote ni los poderes en aquello entonces de los gobiernos pudieran alterar la ley de Dios. Nosotros tenemos que respetar en la nación que vivimos a todas las autoridades porque han sido puestas por Dios, correcto. Tenemos que cumplir con todo lo que nos exigen, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que hacer todo eso. Pero cuando éstas se oponen a la voluntad de Dios, vamos a ver cómo respondían los apóstoles cuando eran confrontados. Por ejemplo, si voy al libro Hechos de los Apóstoles, en el primer mensaje que realiza allí de paso el apóstol Pedro, dice el capítulo 4 desde el verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo estaban reprendiendo el apóstol inclusive porque habían sanado a un paralítico de nacimiento. Fíjense en ustedes. Y entonces, ¿qué les dicen? Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, prohibámosle que hablen en el nombre de Jesús. ¿Y qué le contestó Pedro? Llamándole, dice, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Sí, amigo, cuando estudiamos todo el Nuevo Testamento, esto es solamente una parte de lo que es la iglesia de Éfeso. Ellos contrarrestaban, no permitían que el error se levante de ninguna manera. Y entonces, hasta inclusive en la tercera epístola del apóstol Juan, ahí tenemos nosotros, ¿verdad?, cómo Juan también reprendía a aquellos que querían tomar posesiones y hacer lo que ellos querían en las iglesias. Fíjense en el versículo 9 y 10 de la tercera epístola del apóstol Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Tremendo. O sea que los apóstoles no toleraban el mal, corregían lo que estaba mal, no permitían. Por eso Jesús los encomiaba. Pero volviendo a el capítulo 2 de Apocalipsis, ¿qué más les dice el Señor allí? En el versículo 5 le dice lo siguiente, y en el 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. ¿Qué ocurría? A medida que los apóstoles iban muriendo, Satanás lógicamente
comenzó a querer introducirse, porque él lucha por introducirse donde está la verdad, quiere corromperla. Y entonces el demonio no dejó de trabajar en las iglesias. Una de las cosas que comenzó a prevalecer a veces era la exaltación o hacer partidismos religiosos. Yo estoy de parte de fulano, no, yo estoy de parte de sultano. ¿Cómo corrigieron también eso los apóstoles para evitar que haya ese enfriamiento espiritual? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos corintios, ahí también, fíjense en ustedes, el verso 10 del capítulo 1 primero le da una recomendación, porque la iglesia de Corintios estaba llena de todos los dones que Dios le había repartido. Dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué hermoso. Y el capítulo 3 entonces los reflexiona por qué. Fíjense, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no soy carnales, pues ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. ¿Qué tal, mis amigos? Todas estas verdades que Dios le da a la iglesia apostólica primitiva son también aplicables para nosotros en la actualidad. La primera fase, tenemos que marcar el ritmo con la verdad y corregir todo lo que está mal. Con paciencia y doctrina tenemos que mostrar lo que está lógicamente torcido y equivocado, porque la palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo, al hablarnos de la fase final de la historia, en las señales precursoras de su venida, allí en Mateo 24, el versículo 4 y 5, Él dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, Satanás toma el nombre de Cristo para alterarla la fe, para destruirla. Y si nosotros estamos esperando la venida del Señor, tenemos que en esta hora histórica, con mayor razón, exaltar las verdades puras de la palabra de Dios. Así que también, si hay debilitamiento espiritual, tenemos que tener mucho cuidado para no debilitarnos, porque el Señor Jesús dice: quitaré el candelero de su lugar. La llama de la fe que Él ha encendido en nuestros corazones tiene que ir cada vez más fuerte, más gloriosa, más alumbradora. No tenemos que permitir que el diablo nos debilite por medio de tentaciones, por medio de cosas que nos van debilitando la fe. Así que esa es la lección hermosa que aprendemos en la iglesia de Éfeso. Y la parte final que dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién eran los nicolaitas? Eran discípulos de un tal Nicolás de Antioquía, que había sacado una serie de ideas raras ya en el mundo de la iglesia apostólica. Por ejemplo, ellos enseñaban el gnosticismo, enseñaban, ¿verdad?, acerca del docetismo, es decir, anulaban la ley de Dios y permitían inclusive la fornicación, el adulterio, todas esas cosas terribles, y entonces llenaban de idolatría a la iglesia, pero los apóstoles corrigieron, no permitieron que eso se introduzca dentro de la fe. Y entonces el último mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amigo, esta promesa no es solo para los cristianos de la iglesia apostólica, eso está solamente una lección que también llega hasta nosotros. Por ejemplo, el árbol de la vida estaba puesto en el paraíso, y cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo sacó y sacó el árbol de la vida. ¿Saben cuándo Dios lo va a colocar de nuevo? Miren qué hermoso. Por eso les digo, estudiar Apocalipsis es ver revelaciones gloriosas. Apocalipsis capítulo 22, miren lo que va a ser. Versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de ella, calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Amigo mío, cuando estemos en el reino de los cielos, el árbol de la vida, cada 12, dice, cada mes da su fruto distinto. Va a dar 12 frutos distintos durante todo el año. O sea,
Qué gozo va a ser estar cumpliendo roles en el cosmos, pero siempre iremos a adorar delante de nuestro Padre y de mes en mes vendremos a comer del árbol de la vida. Que Dios te bendiga para que Satanás no te quite esta gloria eterna, porque lo que estamos haciendo acá es recordando que tenemos un reino eterno de gloria al cual tenemos que alcanzar cuando el Señor vuelva en gloria y majestad. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración.